Bueno, buenas tardes o buenos días a las personas que nos están escuchando el día de hoy. Feliz año 2025. Este es nuestro primer episodio oficial de este año después de unas, vacaciones, no vacaciones, porque tuvimos como varias cosas que resolver. Pero estamos aquí en el 2025 pues dándole la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando, deseando que este año como que llegue con muchas cosas buenas para todos. Pablo, feliz año, bienvenido, qué gusto volverte a tener por aquí. ¿Qué tal empiezas tu año? Feliz año, Daniela. Un gusto estar una vez más en este espacio y espero que pues este año vengan muchos episodios muy interesantes, empezando por el de hoy. Y nada, pues empezando el año con muchos proyectos, muchas ganas de hacer un montón de cosas, muy ocupado, pero sacándole también tiempo a este espacio que siempre es un gusto poder hacerlo contigo. Claro, bueno, lo mismo digo yo, espero que este año crezcamos mucho y que vengan muchos episodios más. Hoy vamos a empezar el año con un tema esencial para todos, creo que es muchas veces uno de los propósitos que nos planteamos a inicio de año, sí, puedo decir que muchas personas se lo pueden llegar a plantear. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre nuestros vínculos y sobre nuestras relaciones en el 2025. Yo creo que cuando uno empieza año, uno se empieza a plantear mucho sobre sus vínculos, sobre los vínculos que tiene de los años anteriores, sobre los vínculos que quiere construir en un nuevo año de vida. Entonces, hoy queremos ayudarles a las personas a saber un poquito sobre cómo construir relaciones sanas, ¿sí? ¿Por qué son importantes las relaciones sanas? ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando una relación es sana o no es tan sana? ¿Y qué herramientas nosotros necesitamos para acercarnos a eso? Pues que es importante para nosotros y cuáles son esas señales de alerta que nos deben decir, amigo, amiga, date cuenta, ahí no es, sal corriendo de eso. Entonces espero que sea un episodio pues que les sirva mucho para iniciar esos propósitos de año nuevo, así que bueno, ¿qué tal si arrancamos primero, Pablo, hablando un poquito sobre, pues, qué es un vínculo sano? Bueno, qué es un vínculo y qué es un vínculo sano también. Sí, bueno, yo creo, Dani, que como estás diciendo es una cosa muy transversal a nuestra vida en general. Construimos vínculos todo el tiempo, desde que nacemos empezamos a construir nuestros primeros vínculos, en este caso pues evidentemente con papá y mamá o hermanos si es que tenemos. Luego esa red de vínculos se va creciendo en la medida en que tenemos contacto con la familia extensa, luego con pares en el colegio, los profesores, es decir, toda la vida estamos construyendo vínculos, pero rara vez tenemos como este momento de pararnos a pensar qué es un vínculo sano y muchas veces desafortunadamente tampoco tenemos vínculos sanos como referentes en nuestra vida para poder construir esta idea de qué es tener un vínculo sano. Y creo que hay tres elementos concretos que definen lo que es un vínculo sano, hablando de una comunicación efectiva, que haya confianza, que es siempre fundamental en la construcción de los vínculos, y esa sensación, tanto percibida como real, de apoyo mutuo. Eso es súper importante. Pero creo que aquí es importante también hacer una diferencia básica entre lo que es un vínculo sano y lo que es un vínculo perfecto o un vínculo idealizado, porque a veces también tenemos esta sensación de que si no está ocurriendo todo perfecto dentro de la relación, dentro del vínculo, es porque ese vínculo es un vínculo que no nos sirve. Y no, los vínculos no son perfectos porque simplemente esto es una cosa que Daniela no me deja mentir, creo que nos dan mucho la caña con este tema en la carrera, y es que hay diferencias individuales y como somos diferentes va a haber conflicto, va a haber un conflicto de intereses en un montón de momentos dentro de las relaciones y los vínculos que construimos, y en ese sentido pues también es importante entender que el vínculo no va a ser siempre un campo de rosas y no vamos a estar siempre súper bien, sino que también pues van a ocurrir cosas que tal vez hacen que ese vínculo no sea ese ideal. Eso tampoco tiene que ser un motivo, y le pasa mucho a las personas, de eso de pronto hablamos más adelante, pero le pasa mucho a las personas que tienen esta tendencia al apego evitativo, que si el vínculo muestra una pequeña cosita generadora de malestar, me aparto directamente. Sí, fui. Mira, acá tenemos un buen ejemplo, y la cosa aquí es que, y dínoslo tú, Daniela, si quieres ahora en un rato, se pierde uno la oportunidad de construir un montón de vínculos súper buenos, súper saludables, que además permiten la construcción de una red de apoyo valiosa,
por ese miedo que podemos tener a que el vínculo no sea perfecto y no sea ideal. Y hay otra cosa que me parece también importante ahí mencionar, y es que, y es algo con lo que me encuentro constantemente en terapia de pareja, ya si quieres nos cuentas tú también tu experiencia, Daniela, pero creo que hay muchas personas, y aquí tengo que tirar piedras sobre mi propio tejado, porque al menos en mi experiencia lo veo mucho más en hombres que en mujeres. Estoy hablando de parejas heterosexuales, ya digamos que en otro tipo de parejas la dinámica puede cambiar, pero al menos en las parejas heterosexuales y por toda la carga de socialización diferencial que podemos tener los hombres a la hora de abordar los vínculos, muchas veces hay una expectativa irreal y muy perfeccionista de desear que dentro de la relación de pareja no haya conflicto. Porque como aprendemos desde esa socialización diferencial a no tener contacto con la confrontación, la resolución del conflicto y demás, queremos que no hayan discusiones. Entonces por eso hay tantos chistes machistas en nuestra sociedad que hablan de este tema de cómo las mujeres son más conflictivas o cómo las mujeres, estoy haciendo paréntesis para los que nos escuchan desde Spotify, los que nos están viendo en YouTube saben que estoy poniendo las comillas, paréntesis, no las comillas. Pero para los que nos escuchan desde alguna plataforma solo de audio estoy poniendo comillas. Entonces hay esta tendencia o esta noción de que las mujeres entre comillas son más conflictivas o son más, no sé si se puede decir la palabra, pero más jodonas. En fin, como que hay esta tendencia a pensar que si se habla de cosas incómodas dentro de la relación es porque la relación no está funcionando bien. Y eso es una absoluta mentira, porque tiene que haber, dentro de esos 3 elementos que mencionaba hace un momento que son importantes para los vínculos, tiene que haber una comunicación efectiva que permita justamente hablar de estas cosas que son necesarias, aunque sean incómodas. Entonces, no hay relaciones perfectas, hay relaciones sanas. Y en ese sentido, creo que es importante para uno identificar bien que está dentro de una relación sana, el sentirse valorado y escuchado, la capacidad para resolver conflictos de forma constructiva, como mencionaba hace un momento, alrededor de la comunicación. Y esto es algo que le digo a mis pacientes todo el tiempo, sobre todo en terapia de pareja o en terapia familiar. Tenemos que tener conversaciones incómodas para poder construir vínculos saludables. No hay otra forma. Y lo último es la autonomía y el espacio personal dentro de las relaciones. No nos podemos fusionar, ya sea con mi pareja o con mis padres o con mi núcleo familiar. Tenemos que ser individuos dentro del vínculo. Esto no implica no darle importancia a la relación o ser demasiado desapegados, sino implica pues también poder seguir construyendo estos espacios individuales, porque esto es otra cosa con la que me encuentro con mucha frecuencia, y es que hay muchas personas que dentro de las relaciones de pareja tienen esta perspectiva, bueno, no solo en las relaciones de pareja, en las familias creo que también se ve bastante. Tenemos esta sensación de que las personas tienen que funcionar como un engranaje de una unidad, que sea la relación de pareja o la familia o ese vínculo, ese grupo de amigos, y que en el momento en que da avisos de individualidad es porque quiere menos, porque le importa menos, porque se está apartando, porque se está rompiendo el vínculo. Bueno, creo que aquí hay un montón de percepciones erradas en función de eso, entonces la autonomía pues también es súper importante. Pero bueno, no sé cómo lo veas tú, Dani, si nos quieres compartir alguna anécdota o algo interesante al respecto. Bueno, yo quiero acotar algo respecto a lo que tú mencionabas de esos vínculos idealizados que a veces tenemos, y siento que ahora el tema de las relaciones también que nos venden las redes sociales nos lleva mucho a idealizar ese tipo de vínculo, como, a ver, como esta pareja de televisión, estos actores, estos cantantes muestran el vínculo de esta manera, yo empiezo a crear la imagen de que entonces mi vínculo tiene que ser así, ¿sí? Y de que un vínculo solo está bien si funciona como estas personas lo están mostrando. Y ahí es donde pasa que, sobre todo si tengo un apego evitativo, cuando veo que mi vínculo no se parece a este que están mostrando en redes sociales, pues oiga, no es el vínculo que quiero y yo tiendo a alejarme. Entonces sí me parece importante, sobre todo en el tema de los vínculos, y también es algo que le digo mucho a mis consultantes, que no hay que comparar nuestra relación con la relación de las otras personas, porque todos tenemos valores o cosas que nos importan diferentes, todos estamos en contextos y en entornos diferentes y tenemos propósitos de un vínculo completamente diferente. Entonces, entrar a comparar que esta relación mía no se ve así como con la otra, empieza a ser un arma de doble filo donde nunca vamos a estar contentos con nuestras relaciones. Y
Y yo lo digo porque a nivel personal, cuando no había trabajado mi apego evitativo, era esa. Si mi relación no se veía como la de las redes, con chocolates, flores y toda la vaina, y tú no me sirves, chao. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es como mi acotación al respecto. Y que me parece muy interesante, sobre todo porque pues es lo que tú dices, ¿no? Ese ejercicio de comparación muchas veces hace que no solo nosotros nos metamos en comparar nuestra relación con la de las otras personas o el estándar social, que además está muy atravesado por todo este tema de la socialización diferencial y el estereotipo de relación de pareja que le enseñan a querer a las mujeres y el que nos enseñan a querer a los hombres. Yo creo que hay un montón de factores en los que seguramente hoy no nos detendremos, pero bueno, que si a alguien le interesa saber un poquito más sobre este tema de la socialización diferencial, que nos lo dejen ahí en los comentarios y podemos hacer un episodio en esa dirección, ¿no? Porque creo que pues, todo este tema del machismo también es una cosa muy importante hoy en día en nuestra sociedad. Pero volviendo a este tema en concreto, yo creo que en este ejercicio de comparación, y ahí cuento una anécdota un poco más personal, muchas veces no es solo la comparación que yo hago hacia afuera, sino el cómo desde afuera hay unas expectativas respecto a mi relación de pareja también. Y a mí me pasó con una exnovia, le vamos a decir la tóxica, porque fue una experiencia de relación de pareja bastante desagradable, en la que pasaron muchísimas cosas negativas. Evidentemente aprendí a poner límites en esa relación y aprendí que no quería de cara a mis relaciones futuras. También es verdad que estaba pequeño y pues la inmadurez y demás, pero sí fue una experiencia muy, muy, muy desagradable. Y en esa relación justamente pasó eso que estoy planteando, y es que había una expectativa, en este caso, de parte de la madre de esta exnovia, de cómo tenía que ser una relación de pareja y cómo tenía además que comportarse un hombre dentro de una relación de pareja, también desde toda esta perspectiva muy machista y muy tradicional, con la que por supuesto yo no encajaba para nada. Entonces había una crítica constante hacia la relación desde allí, que se convertía también como en una sensación de insatisfacción dentro de la relación, porque no se estaba como cumpliendo con ese estándar correcto, entre comillas, ¿no? Entonces, creo que también la presión social ahí puede jugar un papel importante. Claro, y ya que tú mencionas eso, pues es como que nos da el punto de entrada a estas pequeñas señales que nosotros debemos empezar a identificar para saber que nuestros vínculos no son saludables, ¿sí? Porque no nos podemos ir al extremo de idealizar pues un vínculo y todo es rosas y todo está feliz, por lo que tú mencionabas. Un vínculo sano a la hora de la verdad es un vínculo donde se pueden tener conversaciones incómodas y se solucionan, pero sí es claro que hay señales que nos dicen, amigo, amiga, date cuenta, ahí no es, y que muchas veces son señales que nosotros, por nuestras creencias, por nuestras expectativas, por miedo a afrontar ciertas emociones, no vemos, o si las vemos las minimizamos para continuar en ese vínculo, pero que al continuar ahí y estas señales están presentándose todo el tiempo, pues realmente nunca vamos a llegar a construir esa relación que seguramente nosotros queremos o que para nosotros es importante. Seguramente en cada vínculo hay unas señales particulares, pero sí hay unas que son como muy generales. Entre esas, por ejemplo, tenemos algo que se conoce como el control excesivo por parte de la otra persona. Y ese control excesivo se puede ver o de forma muy directa, que es cuando yo te prohíbo, por decirlo de cierta manera, ciertas cosas a ti, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. O también se puede ver de forma muy indirecta a través de la manipulación un poquito psicológica, ¿no? Como si tú hoy sales con tus amigas o sales con tus amigos, es que yo me voy a sentir muy triste y esto de pronto no me va a hacer sentir tan bien, como que no es tan chévere el tema. Y entonces como que toda esta manipulación lleva pues a que la otra persona termine cediendo de cierta manera a lo que el otro le propone. Entonces, si tenemos un control excesivo por decisiones, por acciones que pueden ser cositas pequeñas, pero terminan siendo también cosas muy grandes. La falta de comunicación también es otra señal de alerta. Definitivamente un vínculo donde tú no puedes expresar tus emociones, tú no puedes expresar tus desacuerdos, tus opiniones, porque todo termina como en una agresión verbal o en una pelea quizás innecesaria,
también nos lleva a decir, hey, a lo mejor acá no es. O simplemente cuando no se puede resolver un conflicto. Sí, como que tenemos un desacuerdo, no sé, por algo, y entonces terminamos sacándonos los trapitos al sol de cosas pasadas, pero no resolvemos el conflicto, ¿sí? O simplemente cuando, no sé, a mí me pasó también en un vínculo, en una expareja que tuve, que lo vamos a llamar el innombrable, donde cada vez que yo expresaba emociones era súper invalidada mis emociones, ¿sí? Entonces las minimizaban, entonces es que tú eres una exagerada, es que tú estás loca, es que tú no sé qué. Entonces ahí también nos dice, venga, algo está pasando en esta comunicación, ¿no? Y esto pues también se puede sumar con que haya críticas constantes del otro hacia ti o de mí hacia la otra persona, porque haber un vínculo no sano también implica que yo sea la persona que esté haciendo estas cosas con mi pareja, ¿sí? Entonces hay comentarios pasivo-agresivos, estos comentarios que hieren, que uno dice, uy, me dio donde más me dolía, como que yo te conté que esto para mí era un tema difícil y tú lanzas ese comentario, pues ahí también nos dice, venga, no. Esto puede generar, y algo que también es una señal que creo que ya es como un poquito más notable, por decirlo de cierta manera, y que para mí es como ya el punto más alto, es cuando ya hay cierto nivel de dependencia hacia la otra persona, ¿sí? Como que ya hay una dependencia emocional donde yo no imagino mi vida sin la otra persona, o simplemente para que yo esté bien, tengo que estar bien con mi pareja. Ya cuando llegamos a este nivel de dependencia emocional, es cuando más nos cuesta salir de estos vínculos, es cuando ya terminamos alejando nuestras otras redes de apoyo solamente por centrarnos en nuestra pareja. Y algo que yo le digo mucho a mis consultantes cuando trabajamos con temas de dependencia emocional es, si tú pones todos tus huevos en una sola canasta, cuando esa canasta se quiebre, se caiga, tus huevos se van a quebrar y te quedaste sin nada. Que eso es lo que sucede en estos vínculos donde nuestra pareja se convierte en nuestro todo, ¿sí? Con comentarios tan simples como, es que yo todo lo hago con mi pareja, o mi pareja es mi mejor amigo, mi mejor amiga. No, sí, tu pareja es tu pareja, pueden tener muy buena relación y amigos y todo, pero tu pareja no puede ser tu único amigo, tu única amiga, porque ¿qué va a pasar cuando estés mal con esta persona? Que eso es lo que abre también la puerta pues a esta manipulación, a este chantaje, bueno, entre otras cosas. Creo que estos son como unas señales muy claras que nos empiezan a decir a nosotros, a lo mejor este vínculo no es el vínculo que yo quiero construir, no es el vínculo más sano de todos. A veces lo vemos más desde afuera que cuando estamos dentro de esas mismas relaciones, porque, bueno, yo no sé si a ti te ha pasado, Pablo, pero yo sí tuve una relación donde como que todo esto pasaba. O sea, el checklist de esto, sí soy. Para la gente que no nos escucha desde Colombia, seguramente esta expresión les va a sonar rara, pero sí, yo creo que la persona de la que hablé hace un momento debe tener las orejas calientes en este momento, porque hoy vamos a hablar mucho de ella, la pobre, porque sí, por supuesto que todo esto pasaba, y estoy de acuerdo con lo que dices, Dani, de todo esto son, digamos que alguna serie de señales genéricas que suelen ser bastante frecuentes y creo que engloban de manera muy concreta lo que puede ocurrir en un vínculo que no es saludable. Aunque evidentemente no son las únicas, ¿no? Creo que también, y me parece importante también hacer esa acotación, la invitación es a, si no te sientes cómodo o cómoda en un vínculo, pues simplemente evalúalo, no solamente en función de esto, sino en función de cómo tal vez este vínculo no está alineándose con tus valores y con las cosas que son importantes para ti. Eso yo creo que es lo clave como para saber si uno está en un vínculo de estos, pero pensando justamente en esos factores diferenciales que capaz si no aparecen en todas las relaciones no saludables, pero sí me parece que es bastante frecuente y es algo con lo que me encuentro mucho en consulta, es esta tendencia desafortunadamente cada vez más frecuente a instrumentalizar las relaciones. De alguna manera hay esta tendencia social a pensar que estar en una relación de pareja es una muestra de éxito y estar fuera de una relación de pareja es una señal de fracaso en la vida. Y muchas veces la relación de pareja se entiende más como esa cosa más que hay que poner en el checklist de estar alcanzando el éxito,
Y luego viene entonces también el tema del matrimonio, de los hijos, pero también desde el mismo propósito. Y en ese sentido, la relación no tiene, es decir, a mí no me importa si en ese lugar de mi pareja está Daniela, o está Pepita, o está Camila, o está Andrea, o está Juan. A mí lo que me importa es que haya una pareja ahí para que cumpla como con el estereotipo de lo que tengo que tener para ser, entre comillas, exitoso, ¿no? Entonces, creo que también vale la pena desde esa perspectiva evaluar si mi relación se mantiene porque tengo que estar en una relación de pareja, porque es lo que socialmente se demanda de mí, o mi relación se mantiene porque de verdad hay un vínculo en el que me siento bien dentro de esa relación, ¿no? El sentirme apoyado, comprendido, acogido, validado, todo eso es súper importante para saber si de verdad estoy teniendo un vínculo satisfactorio o no. Y luego, y eso también me parece importante como enfatizarlo un poquito más, y es esto que mencionabas de la manipulación, Daniela, porque evidentemente hemos estado poniendo muchos ejemplos de relaciones de pareja, pero hay otro tipo de vínculos, como pueden ser los vínculos familiares. Y nuevamente, para los que nos escuchen fuera de Colombia, no sé esto qué tan culturalmente cercano será, pero en Colombia sí es bastante frecuente esta afirmación de muchos papás y mamás de va a salir el hijo adolescente de casa un sábado en la noche a una fiesta y entonces viene el eso, váyase con sus amigos y yo me quedo aquí con el Jesús en la boca, pegado a la ventana, sufriendo toda la noche. Y eso es lo que en psicología se conoce como el control psicológico. Que desafortunadamente es una herramienta que está muy arraigada culturalmente, en general en nuestra cultura latina, en nuestra cultura hispana, metería a nuestros amigos españoles ahí en ese mismo saco, de utilizar mucho esta manipulación emocional para controlar la conducta de los hijos un poco más grandes. Porque claro, a los pequeñitos el control conductual les sirve un montón. Haz, no haz. Los niños obedecen simplemente en la mayoría de los casos. El adolescente ya tiene un poco más de criterio y desafía un poco más esa orden porque sí. Y aquí es muy eficiente pero muy dañino este tema del control psicológico y la manipulación emocional. Y esto se puede terminar convirtiendo en una sensación de culpa muy intensa de cara a la vida adulta en relación pues a todos los vínculos que se construyen de ahí en adelante, ¿no? Entonces también esto es como un tirón de orejas y una llamada de atención a los padres y a las madres para que dejemos esa poco saludable costumbre de estar generándole culpa a los hijos para que hagan lo que queremos que hagan o no hagan. Si yo me quedo preocupado toda la noche pegado a la ventana, pues es muy mi problema como papá, y tendré yo que ver si tengo que ir a terapia por problemas de ansiedad, ¿sabes? Que mi hijo, mi hija tiene que salir a conocer el mundo, a explorar el mundo también, evidentemente siempre con unas limitaciones, no es cuestión de dejar a los hijos hacer lo que se les dé la gana, y siempre bajo ciertos parámetros de seguridad, pero es que no los puedo tener metidos debajo del ala toda la vida, simplemente porque me da angustia a mí, ¿no? Que esto es bastante frecuente. Yo creo que al final una de las bases que hace que nosotros veamos los vínculos de esa manera, ya sea como padres, como amigos o como pareja, es el ideal que hemos tenido de un vínculo, como la creencia que tenemos de cómo se debe ver un vínculo. Entonces, lo primero que deberíamos revisar es yo cómo concibo los vínculos, ¿sí? Para mí, cómo se debe ver mi familia, cómo se ven los vínculos con mis amigos, cómo se debe ver los vínculos con mi pareja, porque de ahí es donde se despliega como todo este montón de comportamientos que hacemos que pueden llegar a ser funcionales o no funcionales. Esa debe ser una de las preguntas iniciales que nos debemos hacer, y creo que es un tema importantísimo para trabajar de verdad. Yo tengo muchos consultantes que asisten a terapia como por este tipo de tema, de los vínculos, y encontramos que hay un montón de creencias irracionales sobre cómo se tiene que ver un vínculo, expectativas de los vínculos, ideales del amor, etc. Entonces hay mucho trabajo por delante si queremos como construir vínculos sanos. Sí, es muy interesante porque tanto en espacios de terapia de pareja o terapia familiar como en espacios individuales el tema de los vínculos es un motivo de consulta muy frecuente. Y en ese sentido creo que evidentemente escuchar el podcast no es suficiente ya para resolver todos los vínculos que tengo que no están como también ajustados. Hay que ir a terapia, siempre los invitamos a ir a terapia, es necesario, pero creo que hay una serie de puntos que sí se pueden tomar a consideración, que pueden ser muy útiles y muy válidos en función de mejorar mis vínculos,
y yo creo que lo concentraría en 4 elementos muy en concreto que nos pueden ayudar en esa dirección. Lo primero es mejorar la comunicación. Y para mejorar la comunicación hay que trabajar en la escucha activa. No es solo estar ahí presente escuchando lo que me dice el otro para encontrar dónde puedo poner yo mi contraargumento para llevarle la contraria, que es lo que nos fascina hacer muchas veces en las discusiones de pareja. Es escuchar activamente lo que me está planteando la otra persona y desde qué lugar me lo está planteando. Y expresar necesidades sin culpar. Creo que, y esto es algo que trabajo yo con mucha frecuencia con mis consultantes en terapia de pareja sobre todo, y es esto de no hablar desde el yo, desde el tú, sino hablar desde el yo. O sea, no es tú haces, tú dices. Como que tú me hiciste sentir triste, no. Es me siento triste cuando pasa esto dentro de la relación, ¿no? Cambiar un poco esa perspectiva desde la que nos comunicamos, aunque puede parecer una chorrada dialéctica que muchas veces la gente dice, ¿eso para qué sirve? Pues sí, tiene un impacto. Tiene un impacto sobre todo en cómo la otra persona recibe y está dispuesta a generar un espacio de comunicación. Entonces, escucha activa y la expresión de las necesidades sin culpar, fundamentales para mejorar la comunicación. Luego está el establecimiento de límites claros y el enfocarnos en respetar esos límites, ¿no? Yo siempre le planteo también a las parejas que llegan a consulta conmigo que es importante tener un listado de cosas innegociables dentro de la relación, que no tienen que ser 90 cosas, porque si no esto se convierte en Guantánamo y pongámonos los grilletes de una vez porque estamos en la prisión. No, pero sí hay cosas que tiene que quedar claro desde el primer momento que para mí no son admisibles dentro de la relación. Y eso es algo que muchas veces o no trabajamos, o no respetamos, o no sabemos cómo poner los límites, o la otra persona está muy acostumbrada a saltarse nuestros límites y nosotros a no definirlos. Eso también es un punto ahí clave. Fomentar el respeto y la empatía mutua, creo que esto nos cuesta un montón, porque muchas veces tenemos esta perspectiva, sobre todo desde el sesgo cognitivo de las atribuciones negativas, a pensar que las otras personas hacen las cosas de manera arbitraria porque les da la gana y porque nos quieren molestar, y no. El otro también está pasando por sus propias cosas y creo que ahí tiene que haber también un ejercicio de empatía y de acercarnos a lo que está sintiendo y está experimentando el otro. Y trabajar en uno mismo, yo creo que esto también es clave. Hombre, yo tampoco les voy a decir ahora que la única forma de construir una relación de pareja saludable es haber ido a terapia 5 años antes y... No, también la gente que no ha podido trabajar tanto en sí misma tiene derecho a ser amada. Pero sí es importante hacer ese ejercicio de autoevaluación, trabajar en nosotros mismos y ser conscientes de que muchas de estas dinámicas no dependen de solamente hay un monstruo delante mío, sino que yo también estoy aportando algunas cosas, o capaz si soy yo el que está generando el conflicto y no me estoy dando cuenta. Un poco algo que mencionabas tú hace un momento, Dani, que me parece que también es importante tenerlo ahí como muy presente. Yo tengo una historia asociada a esto. Cuando yo salí de esta relación de las que les estoy hablando, pues claro, uno termina realmente con muchas inseguridades dentro de las relaciones de pareja, con ideas muy erróneas de lo que es ser una relación de pareja, por haber permitido tantas cosas, con dificultades para poner límites, bueno, una lista súper larga. Y cuando conocí pues a mi pareja actual, a pesar de que ya había pasado muchísimo tiempo y yo ya había hecho como un proceso de psicología a nivel personal, me di cuenta que tenía que trabajar muchas ideas que yo tenía de las relaciones de pareja para estar en esta nueva relación, porque al inicio, sin querer obviamente, pero desde lo que yo ya traía cargada, empecé a ser yo ese monstruo de esta nueva relación de pareja, ¿sí? Por las ideas erróneas que tenía de la relación y por lo que había permitido antes. Entonces, un poquito esta historia sí va muy asociada con lo que tú mencionas de a veces nosotros somos el monstruo sin saberlo, ¿sí? Porque tenemos heridas que no hemos sanado, que no hemos trabajado, porque tenemos creencias de los vínculos que de pronto no son tan sanas y empezamos a lastimar a las otras personas o a llevarlas por un camino de que no es la relación que de verdad queremos construir. Entonces, obviamente cada vínculo es diferente, pero yo sí creo que la base para uno poder tener el vínculo sano del que estamos hablando es que yo tenga claro cómo quiero que sean mis nuevos vínculos, cómo me quiero sentir yo en la relación, cómo quiero que la otra persona también se sienta y qué tipo de pareja, de amigo o de hija o de padre quiero ser, y con base en esa pregunta poder encaminar como nuestros esfuerzos para movernos hacia allá, si implique pues
aprender muchísimas cosas nuevas. Yo creo que la clave está en eso que dices, de aprender muchas cosas nuevas, porque una relación sana no se construye de la noche a la mañana. Y si ya llevamos un montón de tiempo con un montón de referentes, un montón de experiencias y toda una historia vital cargada de herramientas tal vez no tan saludables en esta dirección, pues tampoco nos podemos presionar a tener la relación perfecta e idílica de hoy para mañana y ya está. No, hay que trabajarlo, esto es un esfuerzo cotidiano, constante, de ir aprendiendo, de ir llenando esa maleta de la vida de un montón de herramientas que sean útiles y que tenemos que acostumbrarnos a utilizar, ¿no? Paciencia con nosotros mismos, con el proceso y con las personas con las que estamos construyendo vínculos de cara a este 2025. Exacto, yo creo que un poquito la reflexión que nos queda de este espacio también es como preguntarnos cómo podemos hacer que nuestras relaciones este año sean más sanas, sean más saludables. Hoy hablamos pues de cosas muy generales de cómo se ven las relaciones que son sanas, de cómo se ven las relaciones que no son tan sanas y algunas herramientas que podemos tener en cuenta para construir esos vínculos que queremos, pero esto es solo un abrebocas que habría que desempolvar más y como desmenuzar para poderlo trabajar. Entonces, las personas que les gustó este episodio, que quieren saber más al respecto, o que simplemente escuchando este episodio se dieron cuenta de que hay muchos aspectos que quieren trabajar, pues déjenos sus comentarios, ¿sí? En YouTube, en Spotify, en todas las plataformas en las que estamos, porque creo que es un tema, a mí me encanta hablar de las relaciones, me gusta mucho, creo que es un tema de verdad que hay tanto por explorar, tanto por hablar y tanto por aprender cada día, que vale la pena como dedicarle otro espaciecito acá en el podcast. Sí, estaremos dispuestos a dedicarle cuantos espacios quieran ustedes, déjenlos en los comentarios también saber. De todas maneras, sí me parece que es importante que digas eso, Dani. Esto es un espacio que nos da la oportunidad de darles un abrebocas, un primer acercamiento a este tema que los puede dejar con hambre de más conocimiento, tanto desde el propio podcast como desde espacios de atención individual. Siempre los invitamos a que empiecen procesos en la medida en que vean la necesidad y consideren valioso el poder hacerlo. Puede ser incluso con nosotros, que bueno, digamos que nos pueden contactar también por nuestras redes sociales y demás, o si no se sienten cómodos y quieren buscar otro espacio, pues también es válido, pero creo que la invitación es también, si el propósito de ustedes es mejorar sus vínculos de cara a este 2025, también permítanse empezar un proceso terapéutico en el que van a poder abordar esto y mucho más al detalle y de manera personalizada en función de lo que está pasando en concreto en los vínculos de ustedes. Yo creo que este 2025 tiene que seguir siendo un año de quitarle el tabú a la psicología y a los espacios de atención psicológica. Así que pues la invitación es a proponernos más cosas sobre este tema, a seguirnos escuchando, a seguirnos en nuestras redes sociales y a empezar proceso con cualquiera de nosotros o con terceras personas externas si es que quieren, pues para tratar de seguir trabajando este tema de los vínculos. Sí, pues muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando en este episodio, primer episodio del 2025, que nos vienen escuchando desde el año anterior. Y bueno, nos conectamos en un siguiente episodio con un nuevo tema. Pablo, un gusto como siempre tenerte por acá. Nos vemos en la próxima oportunidad. Igualmente, feliz año y un gusto empezar el 2025 así contigo y con todos quienes nos escuchan.